¿Es posible que, en algún rincón de las inmensas atmósferas de los gigantes gaseosos, pueda surgir la vida? Esta pregunta ha fascinado a científicos, escritores y soñadores durante generaciones. Cuando pensamos en la vida más allá de la Tierra, solemos imaginar planetas rocosos con océanos y montañas. Pero rara vez consideramos los mundos colosales formados principalmente por gases. Sin embargo, estos planetas, como Júpiter y Saturno, poseen atmósferas tan vastas y complejas que desafían todo lo que entendemos sobre habitabilidad. ¿Podría alguna forma de vida adaptarse a un entorno tan extremo, donde la superficie sólida es solo un mito y la gravedad y la presión superan cualquier cosa conocida en nuestro planeta? La idea de encontrar vida en un gigante de gas puede parecer absurda a primera vista. ¿Cómo podría sobrevivir un organismo en un lugar donde no hay suelo bajo sus pies, donde la luz solar apenas penetra las densas nubes y donde la radiación y los vientos alcanzan niveles impensables? Pero la ciencia nos ha enseñado que la vida es extraordinariamente adaptable. En la Tierra existen criaturas capaces de vivir donde antes creíamos imposible, bajo kilómetros de hielo, cerca de volcanes submarinos o en nubes ácidas. Si la vida ha logrado prosperar en condiciones tan inhóspitas aquí, ¿por qué no podría hacerlo en las capas altas de un planeta gaseoso? Los gigantes de gas no solo desafían nuestra imaginación, sino también los límites de la astrobiología. Sus atmósferas están repletas de moléculas exóticas, tormentas gigantescas y gradientes extremos de temperatura y presión. En estos ambientes, la química se comporta de formas inesperadas, abriendo la puerta a posibilidades que apenas comenzamos a explorar. Podrían existir organismos que floten como globos en corrientes ascendentes, aprovechando la energía de la luz o de reacciones químicas. Es posible que en algún punto de estas capas nubosas, las condiciones sean lo suficientemente estables para permitir la formación y el mantenimiento de estructuras vivas. Explorar la posibilidad de vida en los gigantes gaseosos no es solo un ejercicio de curiosidad, sino un desafío directo a nuestras ideas preconcebidas sobre lo que significa un entorno habitable. Si podemos imaginar la vida en estos mundos titánicos, repletos de peligros y maravillas, quizás debamos replantearnos qué es realmente necesario para que la vida surja. ¿Estamos listos para aceptar la idea de que la vida, en su forma más extraordinaria, podría estar flotando en las profundidades de una tormenta planetaria, lejos de cualquier superficie sólida? Hoy nos sumergiremos en este fascinante misterio, buscando respuestas en la ciencia y en los enigmas que aún nos reserva el cosmos. Cuando hablamos de gigantes de gas, ¿a qué nos referimos realmente? Un gigante de gas es un tipo de planeta que no tiene una superficie sólida definida como la Tierra o Marte. En cambio, están formados casi en su totalidad por gases, principalmente hidrógeno y helio. Si intentaras aterrizar en uno, simplemente te hundirías cada vez más en sus capas, como si trataras de caminar sobre una nube. Estos planetas pueden ser descomunales, con diámetros que superan por muchas veces el de nuestro propio mundo. Pero, ¿qué hace que una bola de gas pueda considerarse un planeta? La clave está en la gravedad. A pesar de su composición gaseosa, la masa de estos planetas es tan enorme que su gravedad compacta los gases en una esfera gigantesca. A medida que uno se adentra en sus profundidades, la presión y la temperatura aumentan de forma extraordinaria, comprimiendo el gas hasta hacerlo casi líquido en ciertas capas. En el corazón de un gigante de gas, la materia puede llegar a un estado exótico que ni siquiera encontramos en la Tierra. Es como si la naturaleza hubiera construido laboratorios a escala colosal para experimentar con materiales bajo condiciones extremas. ¿Son todos iguales los gigantes de gas? La respuesta es no.
Aunque comparten esa característica gaseosa predominante, existen diferencias entre ellos. Algunos, como Júpiter, son verdaderos colosos con una masa enorme y un campo magnético poderoso. Otros, como Saturno, son menos densos y tienen anillos espectaculares. En todos los casos, estos planetas no tienen una superficie sobre la que uno pueda pararse. La transición del gas a estados más densos ocurre de manera gradual y misteriosa. ¿Por qué son tan fascinantes los gigantes de gas? Más allá de su tamaño, estos planetas son auténticos laboratorios naturales, donde ocurren fenómenos que no se observan en ningún otro lugar del sistema solar. Sus atmósferas albergan vientos supersónicos, tormentas que duran siglos y una química que desafía nuestra imaginación. En su interior, la materia se comporta de formas que aún estamos tratando de comprender. Los gigantes de gas son, en esencia, mundos donde las reglas conocidas parecen doblarse y donde cada capa revela un nuevo enigma para la ciencia. ¿Qué tienen en común Júpiter y Saturno? Además de sus espectaculares anillos y su imponente tamaño, ambos son los gigantes de gas más representativos de nuestro sistema solar, verdaderos colosos que desafían nuestra imaginación. Pero, ¿qué los hace tan fascinantes y distintos del resto de los planetas? Para empezar, su tamaño es abrumador. Júpiter es tan masivo que podría albergar a más de 1000 planetas del tamaño de la Tierra en su interior, mientras que Saturno, aunque es menos denso, también supera ampliamente a nuestro planeta en volumen. Sin embargo, su grandeza no es solo cuestión de dimensiones. Júpiter, el rey de los planetas, destaca no solo por su masa, sino también por su compleja atmósfera y su poderosa magnetosfera. Es un planeta que gira tan rápido sobre su eje que su día dura apenas unas 10 horas. Esta velocidad de rotación, combinada con su composición mayoritariamente de hidrógeno y helio, genera bandas de nubes que se alternan en dirección y color, así como tormentas que pueden durar siglos enteros. ¿Quién no ha oído hablar de la Gran Mancha Roja? Una tormenta más grande que toda la Tierra, rugiendo en la atmósfera joviana desde hace al menos 300 años. Además, Júpiter es un sistema planetario en miniatura. A su alrededor orbitan más de 80 lunas, algunas de las cuales, como Europa y Ganímedes, son en sí mismas mundos fascinantes. Por su parte, Saturno seduce por sus anillos, los más majestuosos y visibles del sistema solar. Pero más allá de este espectáculo visual, Saturno es un gigante con características únicas. Su densidad es tan baja que, si existiera una piscina lo suficientemente grande, flotaría en el agua. La atmósfera de Saturno, aunque similar en composición a la de Júpiter, presenta menos tormentas visibles, pero no por ello es menos activa. De hecho, en Saturno se han observado enormes tormentas estacionales que pueden envolver todo el planeta en nubes de amoníaco y metano. Además, sus lunas, en especial Titán, despiertan enorme interés por sus lagos de metano líquido y su atmósfera densa, lo que lo convierte en uno de los cuerpos más prometedores para la búsqueda de vida. Ahora bien, ¿por qué estudiamos estos gigantes y no otros planetas? Porque Júpiter y Saturno representan laboratorios naturales donde las leyes de la física y la química actúan de maneras extremas. Observarlos es como mirar versiones alternativas de lo que podría haber sido la Tierra si las condiciones hubieran sido diferentes. Nos ayudan a entender la formación de sistemas planetarios y a imaginar cómo podrían ser los entornos en otros rincones de la galaxia. Además, cada diferencia entre ellos, desde la composición de sus núcleos hasta la dinámica de sus atmósferas, ofrece pistas valiosas sobre la evolución de los planetas gigantes. En definitiva, Júpiter y Saturno son mucho más que simples esferas de gas. Son mundos complejos, llenos de misterios, que nos obligan a replantearnos lo que consideramos posible en la naturaleza.
¿Podría existir vida en algún rincón de sus vastas atmósferas? ¿O serán sus condiciones un límite infranqueable para la biología tal como la conocemos? Estas preguntas, lejos de tener respuestas sencillas, nos invitan a seguir explorando y maravillándonos ante la diversidad de nuestro propio vecindario cósmico. Si estás disfrutando este viaje por el universo, no olvides suscribirte y darle like. Gracias por ser parte de esta odisea espacial. Si alguna vez te has preguntado de qué están hechas las atmósferas de los gigantes de gas, la respuesta es tan fascinante como compleja. A diferencia de la Tierra, donde el oxígeno y el nitrógeno dominan el aire que respiramos, en planetas como Júpiter y Saturno, el menú principal es muy distinto. El hidrógeno es el ingrediente más abundante, acompañado de una generosa porción de helio. Pero, ¿por qué estos elementos? La clave está en el origen de estos planetas. Formados a partir del material más ligero y abundante de la nebulosa solar, conservaron la mayor parte de ese hidrógeno y helio primordiales, una herencia directa del nacimiento del sistema solar. Ahora bien, ¿solo hay hidrógeno y helio? Para nada. Las atmósferas de los gigantes de gas contienen también una variedad de moléculas más exóticas que hacen de estos mundos auténticos laboratorios químicos. El metano, el amoníaco y el vapor de agua, aunque presentes en menores cantidades, juegan un papel crucial en la química atmosférica. Imagina una sopa cósmica en la que, dependiendo de la profundidad, la presión y la temperatura, los ingredientes cambian y se combinan de formas sorprendentes. Por ejemplo, las nubes de Júpiter y Saturno están formadas por cristales de amoníaco, pero a mayor profundidad pueden encontrarse nubes de agua e incluso capas de hidrosulfuro de amonio. Esta composición tan particular tiene efectos inmediatos en el aspecto y comportamiento de estos planetas. ¿Por qué Júpiter luce bandas de colores tan vivos? Gran parte de la respuesta está en las reacciones entre estos compuestos y en la presencia de trazas de elementos como el fósforo, el azufre y el carbono, que pueden formar compuestos complejos y coloridos. El metano, por ejemplo, absorbe ciertas longitudes de onda de la luz solar, dándole a Saturno y a otros gigantes gaseosos su aspecto pálido o azulado. Además, la interacción entre los rayos ultravioleta del Sol y las moléculas atmosféricas desencadena reacciones químicas que generan nuevas sustancias, algunas tan misteriosas que aún no han sido identificadas del todo. Pero, ¿es posible que esta mezcla de gases y moléculas pueda crear entornos donde surja la vida? La presencia de moléculas orgánicas, aunque en concentraciones muy bajas, sugiere que los ingredientes básicos para la vida están presentes de alguna forma. Sin embargo, la ausencia de una superficie sólida y las condiciones extremas hacen que la vida, tal como la conocemos, sea un enorme desafío en estos mundos. Aún así, el simple hecho de que en las profundidades y capas medias de estas atmósferas existan complejas interacciones químicas sigue siendo una invitación para la curiosidad científica. ¿Hasta dónde puede llegar la química de estos gigantes? La respuesta, por ahora, sigue flotando entre nubes de hidrógeno y helio, esperando ser descubierta. Si alguna vez te has preguntado por qué los gigantes de gas son tan inhóspitos, la respuesta está en sus condiciones extremas de presión y temperatura. ¿Qué sucede cuando entramos en las profundidades de Júpiter o Saturno? A diferencia de la Tierra, donde la presión atmosférica al nivel del mar es suficiente para mantenernos con vida, en un gigante gaseoso la presión aumenta de manera descomunal a medida que descendemos en su atmósfera. En la capa superior, la presión es similar a la que experimentamos aquí, pero basta con adentrarse unos pocos kilómetros para que ésta se multiplique rápidamente, alcanzando valores que aplastarían cualquier nave o ser vivo conocido. Ahora, pensemos en la temperatura. ¿Es posible encontrar calor en un planeta tan lejano del Sol? Sorprendentemente, sí.
La temperatura en las capas externas de estos planetas puede ser extremadamente baja, descendiendo a muchos grados bajo cero. Sin embargo, conforme nos sumergimos en sus atmósferas, la presión comprime los gases y la temperatura sube de manera vertiginosa, llegando a cientos e incluso miles de grados Celsius en las capas más profundas. Es como si en lugar de caminar por una montaña, nos sumergiéramos en un océano invisible, donde la presión y el calor aumentan sin tregua a cada metro. ¿Podría alguna forma de vida soportar estas condiciones? En la Tierra conocemos organismos llamados extremófilos, capaces de sobrevivir a temperaturas y presiones sorprendentes. Pero ni siquiera ellos podrían resistir el infierno gaseoso de las profundidades de Júpiter o Saturno. Para ponerlo en perspectiva, la presión a unos pocos cientos de kilómetros bajo la atmósfera de Júpiter es cientos de veces mayor que la que se encuentra en el fondo de los océanos terrestres. Y ahí, la temperatura ya ha superado el punto de fusión del plomo. Cualquier molécula orgánica conocida se desintegraría inmediatamente. Pero, ¿existe algún lugar en estos planetas donde las condiciones sean menos extremas? Los científicos creen que podría haber una delgada franja en la atmósfera donde presión y temperatura se asemejan a las de la superficie terrestre. Sin embargo, esta zona sería inestable, azotada por vientos de cientos de kilómetros por hora y cambios violentos de temperatura. La vida, si existiera allí, tendría que adaptarse a un entorno tan dinámico y hostil que desafía nuestra imaginación. Las condiciones extremas de presión y temperatura en los gigantes de gas son, sin duda, uno de los mayores retos para la existencia de cualquier forma de vida. Cuando pensamos en tormentas, es probable que lo primero que venga a la mente sea una fuerte lluvia con truenos y relámpagos. Sin embargo, en los gigantes de gas, las tormentas son fenómenos de una escala tan descomunal que dejarían a cualquier huracán terrestre en la categoría de simple brisa. ¿Cómo se forman estas monstruosidades atmosféricas y qué las hace tan extraordinarias? Para entenderlo, basta con observar la Gran Mancha Roja de Júpiter, una tormenta que lleva activa al menos desde hace 3 siglos y cuyo diámetro supera al de la propia Tierra. Estamos ante un vórtice ciclónico que gira sin cesar, alimentado por diferencias extremas de temperatura y viento en las capas superiores de la atmósfera joviana. ¿Qué secretos esconde la Gran Mancha Roja y por qué ha sobrevivido durante tanto tiempo? Los científicos aún debaten sobre su longevidad, pero saben que su energía proviene tanto del calor interno del planeta como de la compleja interacción de vientos que pueden alcanzar velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora. A diferencia de las tormentas terrestres, que se disipan tras liberar su energía, las tormentas en los gigantes gaseosos parecen encontrar siempre nuevas fuentes de alimento en la dinámica caótica de sus atmósferas. Además, existen otras tormentas gigantescas, como la Gran Mancha Oval de Saturno y las tormentas polares que crean patrones hexagonales únicos alrededor de los polos. ¿Por qué estas tormentas colosales son tan importantes en la búsqueda de vida? Más allá de su espectacularidad, las tormentas en los gigantes de gas actúan como laboratorios naturales de química extrema. Imagina un lugar donde los relámpagos, mucho más potentes que los de la Tierra, desencadenan reacciones químicas capaces de formar moléculas orgánicas complejas. Las misiones espaciales han detectado señales de relámpagos en Júpiter y Saturno, sugiriendo que estos eventos podrían ser clave para la síntesis de compuestos necesarios para la vida. Si en nuestro planeta los rayos han jugado un papel en el origen de la vida, ¿podría algo similar ocurrir en la turbulenta atmósfera de un gigante gaseoso? Sin embargo, el mismo poder que hace fascinantes a estas tormentas también representa un reto formidable. Las condiciones extremas de presión, velocidad y radiación convierten a estos fenómenos en ecosistemas hostiles y difíciles de imaginar para cualquier forma de vida como la conocemos. No obstante,
La existencia continua de estas tormentas plantea una pregunta irresistible. Si la vida logra adaptarse a los ambientes más inhóspitos en la Tierra, es posible que, en algún recoveco de estos sistemas colosales, surjan formas de vida que aprovechen la energía y la química desatada por estas titánicas tempestades. Aunque aún no tenemos respuestas definitivas, el estudio de las tormentas en los gigantes de gas sigue siendo una de las piezas más intrigantes en el rompecabezas de la vida en el universo. ¿Existe un lugar en los gigantes de gas donde la vida podría prosperar? Aunque la superficie sólida de estos planetas brilla por su ausencia, los científicos han teorizado que, en medio de la inmensidad de sus atmósferas, existen capas donde las condiciones podrían ser mucho menos hostiles de lo que solemos imaginar. Al igual que en la Tierra, tenemos diferentes pisos térmicos en una montaña. En Júpiter o Saturno hay regiones atmosféricas donde la temperatura y la presión alcanzan valores similares a los que encontramos en la superficie terrestre. Pero, ¿es esto suficiente para hablar de una zona habitable? La clave está en la delicada combinación de factores como temperatura, presión, disponibilidad de energía y presencia de compuestos químicos esenciales. En las capas superiores, la radiación es letal y las temperaturas son extremadamente bajas. Más abajo, la presión se vuelve tan aplastante y las temperaturas tan elevadas que ningún organismo terrestre podría sobrevivir. Sin embargo, entre estos extremos existe una franja, una especie de isla atmosférica, donde la temperatura oscila entre 0 y 40 grados Celsius y la presión es comparable a la de la Tierra. ¿Podría esta región ser el refugio de formas de vida exóticas? La gran pregunta es, ¿cómo podría una criatura vivir suspendida en una atmósfera sin superficie? La respuesta podría estar en la flotabilidad, un principio similar al que permite a las medusas mantenerse a flote en el océano. En una zona habitable atmosférica, organismos hipotéticos podrían aprovechar las diferencias de densidad para mantenerse en suspensión, alimentándose de compuestos químicos dispersos en el aire o incluso de la luz solar filtrada. Esto no es mera fantasía. En nuestro propio planeta, existen microbios que sobreviven viajando en las nubes, flotando durante semanas antes de precipitarse a tierra. No obstante, la estabilidad de esta zona habitable es un desafío continuo. Las corrientes ascendentes y descendentes, así como las violentas tormentas, pueden transportar cualquier forma de vida hacia regiones letales en cuestión de minutos. Por ello, cualquier organismo tendría que ser increíblemente resistente o capaz de regular su propia posición en la atmósfera, tal vez inflando o desinflando estructuras, como un pez globo del espacio. La existencia de una zona habitable no garantiza vida, pero sí abre una fascinante ventana a la posibilidad de que, en algún rincón desconocido de un gigante de gas, la vida haya encontrado un camino inesperado. ¿Qué hace falta para que la vida aparezca y se mantenga en un entorno tan extraño como un gigante gaseoso? Más allá de la química y las moléculas, la clave está en la energía. Sin fuentes energéticas, cualquier intento de vida, por más exótica que sea, quedaría condenado al fracaso. Pero, ¿de dónde podría venir esa energía en un planeta donde no hay una superficie sólida y la atmósfera parece infinita? La primera y más obvia fuente de energía es la luz del Sol. Sin embargo, aunque los gigantes de gas están lejos de nuestra estrella, aún reciben una cantidad considerable de radiación solar en sus capas altas. Esta luz, aunque mucho más débil que la que recibe la Tierra, podría ser suficiente para alimentar procesos similares a la fotosíntesis, pero solo en las regiones donde la radiación logra penetrar. ¿Podrían existir organismos que, como plantas aéreas, capturen la poca luz disponible y la conviertan en energía? La respuesta no es descabellada, ya que incluso en nuestro planeta existen bacterias capaces de sobrevivir con apenas rastros de luz. Pero la historia no termina ahí.
Los gigantes gaseosos, especialmente Júpiter y Saturno, son auténticas calderas internas. Generan más calor del que reciben del Sol gracias a procesos de contracción gravitatoria y a la liberación de energía desde su interior. Este calor se eleva a través de la atmósfera y podría originar gradientes térmicos, es decir, diferencias de temperatura que ciertos organismos podrían aprovechar. Aquí, la vida no dependería necesariamente de la luz, sino del calor, al igual que algunos seres terrestres que habitan las profundidades de los océanos, cerca de fuentes hidrotermales. Otra fuente de energía intrigante es la actividad eléctrica. En las atmósferas de Júpiter y Saturno ocurren tormentas colosales con relámpagos que superan ampliamente a los terrestres. Cada descarga eléctrica puede desencadenar reacciones químicas que transforman moléculas simples en compuestos más complejos, potencialmente útiles para la vida. ¿Podrían algunos microorganismos flotar cerca de estas tormentas y aprovechar la energía de los rayos como si recargaran sus baterías con cada relámpago? No resulta tan descabellado si recordamos que en la Tierra, la electricidad ha jugado un papel fundamental en la síntesis de moléculas orgánicas primordiales. No hay que olvidar los posibles gradientes químicos. Las atmósferas de los gigantes de gas son laboratorios naturales, donde conviven hidrógeno, helio, metano, amoníaco y otros compuestos. Estas diferencias en composición pueden ser explotadas por formas de vida quimiótrofas, es decir, organismos capaces de extraer energía de reacciones químicas sin necesidad de luz ni calor externo. En un mundo donde la energía se esconde en cada molécula, la vida tendría que ser inventiva y aprovechar cualquier oportunidad para sobrevivir. En resumen, aunque los gigantes gaseosos parecen hostiles, ofrecen un abanico sorprendente de fuentes de energía, desde la luz solar hasta el calor interno, pasando por la electricidad de las tormentas y la riqueza química de sus atmósferas. Las posibilidades están ahí. La pregunta no es si hay suficiente energía, sino si existe una chispa de vida capaz de aprovecharla en estos mundos colosales. ¿Qué tienen en común la sopa primordial de la Tierra temprana y la atmósfera de un gigante de gas como Júpiter o Saturno? Ambas son laboratorios naturales donde las moléculas pueden combinarse, fragmentarse y reconfigurarse en formas cada vez más complejas. Pero, ¿realmente hemos detectado moléculas orgánicas en estos mundos colosales? La respuesta es un sí sorprendente. Cuando los científicos han analizado la luz que atraviesa o se refleja en las atmósferas de estos planetas, han descubierto señales claras de compuestos orgánicos, aquellos que contienen carbono y que son los bloques básicos de la vida tal como la conocemos. Entre las moléculas identificadas destacan el metano, el etano, el acetileno y el amoníaco. El metano, por ejemplo, es el mismo gas que producen ciertas bacterias en los pantanos de la Tierra, y su presencia en las atmósferas de Júpiter y Saturno no es un simple accidente. Las reacciones químicas desencadenadas por la radiación ultravioleta solar y los relámpagos en estas atmósferas pueden partir moléculas simples y recombinarlas en otras más complejas en una especie de alquimia cósmica que recuerda a los experimentos de Stanley Miller en los años 50, donde simuló la atmósfera primitiva de nuestro planeta y obtuvo aminoácidos, los ladrillos fundamentales de la vida. Pero ¿qué tan complejas pueden ser estas moléculas orgánicas en los gigantes de gas? Estudios recientes y datos de sondas como Cassini, Juno, han revelado que, aunque predominan las moléculas sencillas, también existen compuestos más elaborados, como hidrocarburos de cadena larga. Incluso se ha especulado sobre la formación temporal de moléculas prebióticas, esas que podrían servir como precursores para algo más parecido a la vida. Es como si los ingredientes estuvieran todos sobre la mesa, pero faltara el chef que los combine en una receta viva. La presencia de estas moléculas orgánicas abre preguntas fascinantes.
Si los gigantes de gas pueden producir y acumular compuestos complejos, es posible que en algún rincón de sus vastas atmósferas existan nichos donde la química avance un paso más allá. Podría surgir allí algo que, aunque no sea vida como la conocemos, se acerque al umbral entre lo inerte y lo vivo. El descubrimiento de moléculas orgánicas en estos ambientes extremos no solo alimenta la curiosidad científica, sino que sugiere que la naturaleza puede ser mucho más creativa y persistente en la búsqueda de la complejidad de lo que jamás imaginamos. ¿Es el agua realmente indispensable para la vida? ¿O podrían existir criaturas en los gigantes de gas que dependan de otros solventes? En la Tierra, el agua es protagonista indiscutible de todos los procesos biológicos conocidos. Su capacidad para disolver una enorme variedad de sustancias la convierte en el medio ideal para las reacciones químicas de la vida. Pero en los ambientes extremos de Júpiter y Saturno, las condiciones son tan diferentes que surge una cuestión fascinante. ¿Podría la vida encontrar una alternativa al agua y sobrevivir en un entorno tan hostil? En las capas superiores de las atmósferas de estos planetas sí se ha detectado vapor de agua, aunque en cantidades mucho menores que en la Tierra. Sin embargo, a profundidades mayores, la presión y la temperatura aumentan drásticamente, y el agua puede existir solo como vapor supercaliente o incluso como gotas líquidas suspendidas momentáneamente en nubes. Pero este ambiente es tan dinámico e inestable que el agua, tal como la conocemos, rara vez permanece en estado líquido durante mucho tiempo. Por eso, los científicos exploran la posibilidad de que otros compuestos puedan cumplir el papel de solvente, permitiendo la existencia de formas de vida químicamente exóticas. ¿Cuáles podrían ser esos solventes alternativos? El amoníaco, por ejemplo, es abundante en las atmósferas de los gigantes gaseosos y tiene propiedades químicas que permiten disolver muchas sustancias, al igual que el agua. Imaginar una biología basada en amoníaco puede parecer ciencia ficción, pero desde el punto de vista químico es plausible. El metano es otra posibilidad. En algunas regiones, este gas podría actuar como solvente si las condiciones de presión y temperatura son las adecuadas. Incluso se ha propuesto el uso de mezclas complejas de hidrógeno y otros compuestos ligeros como posibles vehículos para la química de la vida. Esto nos lleva a una reflexión intrigante. Si en la Tierra la vida ha evolucionado adaptándose a los solventes disponibles, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo en otros planetas con condiciones radicalmente distintas? Los experimentos de laboratorio han demostrado que, bajo ciertas circunstancias, moléculas orgánicas pueden formarse y mantenerse estables en presencia de amoníaco o metano. Esto sugiere que la vida, al menos en teoría, podría aprovechar estos solventes para desarrollar procesos bioquímicos únicos. Así, la búsqueda de vida en los gigantes de gas implica abrir la mente a posibilidades que desafían nuestras ideas tradicionales sobre lo que significa estar vivo. Por supuesto, la ausencia de agua líquida, como la conocemos, impone grandes desafíos, pero no los hace insuperables. La propia diversidad de la química terrestre, con organismos capaces de sobrevivir en ambientes extremadamente ácidos, salinos o secos, nos enseña que la vida es extraordinariamente flexible. Si algún día descubrimos organismos en las profundidades de un gigante gaseoso, es posible que no solo nos sorprendan sus formas o tamaños, sino la manera en que han reinventado la química de la existencia, utilizando solventes que aquí en la Tierra apenas consideramos posibles para la vida. ¿Qué tan hostil puede ser el ambiente de un gigante de gas para la vida? La respuesta es mucho más de lo que nuestra experiencia terrestre podría sugerir. En estos colosos planetarios, la radiación y las condiciones extremas forman parte del día a día. Pero, ¿por qué la radiación es un desafío tan grande?
Los gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, poseen campos magnéticos extremadamente potentes. Estos campos atrapan partículas cargadas provenientes del Sol y del espacio interestelar, creando cinturones de radiación miles de veces más intensos que los de la Tierra. Para una hipotética forma de vida, esto sería como intentar sobrevivir en el interior de un reactor nuclear sin protección. Pero la radiación no es el único obstáculo. ¿Cómo afectan la presión y la temperatura a cualquier intento de vida? A medida que uno desciende en la atmósfera de un gigante de gas, la presión aumenta de forma aplastante y la temperatura se eleva a niveles que pueden fundir incluso los metales más resistentes. Es como si intentaras bucear sin protección hasta el fondo de un océano de gas, donde la fuerza de la atmósfera comprimiría cualquier organismo hasta hacerlo irreconocible. En ciertos niveles, la presión supera millones de veces la que sentimos al nivel del mar en la Tierra, y las temperaturas pueden variar desde cientos de grados bajo cero en las capas superiores hasta miles de grados en las profundidades. ¿Puede la vida resistir semejante castigo? Si bien en la Tierra hemos encontrado microorganismos capaces de sobrevivir a condiciones extremas, como radiación intensa o temperaturas extremas, ninguno ha enfrentado simultáneamente todos los desafíos presentes en un gigante de gas. Además, la atmósfera está compuesta en su mayoría por hidrógeno y helio, elementos poco amigables para las formas de vida tal como las conocemos. Como si fuera poco, las violentas tormentas y los vientos supersónicos hacen que cualquier intento de adaptación biológica sea aún más complicado. Sin embargo, la ciencia se pregunta si, en alguna región específica de la atmósfera, podrían existir zonas donde la radiación sea menor y las condiciones no sean tan letales. ¿Podrían ciertas formas de vida desarrollarse mecanismos protectores, como escudos bioquímicos o comportamientos migratorios hacia capas más seguras? Hasta ahora, todo esto sigue siendo especulación. Pero lo que es indudable es que la radiación y las condiciones hostiles de los gigantes de gas representan uno de los mayores desafíos para la vida en el universo conocido. ¿Puede la vida realmente desarrollarse en condiciones extremas? La respuesta podría encontrarse aquí mismo, en la Tierra. A lo largo de nuestro planeta, existen microorganismos que desafían lo que creíamos posible. Por ejemplo, en los respiraderos hidrotermales del fondo marino, donde la oscuridad es total y la temperatura supera los 110 grados Celsius, prosperan seres diminutos llamados extremófilos. Estos organismos no solo sobreviven, sino que convierten el calor y los compuestos químicos del agua en energía, demostrando que la vida puede florecer sin necesidad de luz solar. Pero, ¿qué sucede en los lugares donde la acidez sería letal para cualquier otra criatura? En lagos ácidos, como el lago de la Laguna Caliente en Costa Rica, las bacterias acidófilas han encontrado la manera de resistir ambientes con un pH tan bajo como el del ácido de baterías. Utilizan estrategias bioquímicas para estabilizar sus estructuras internas y de este modo logran vivir donde ninguna otra forma de vida se aventuraría. Este ingenio natural nos muestra que la vida encuentra soluciones sorprendentes cuando el entorno lo exige. ¿Y qué hay de las temperaturas extremas? En la Antártida, bajo capas de hielo de varios metros de espesor, se han hallado microbios llamados psicrófilos que continúan activos a temperaturas bajo cero. En el otro extremo, en ambientes tan calientes como los géiseres de Yellowstone, los termófilos prosperan en aguas hirvientes. Estos microorganismos han desarrollado proteínas y membranas especiales que les permiten funcionar cuando las condiciones serían mortales para cualquier ser humano o animal. Incluso la radiación, uno de los factores más letales para la vida, no ha conseguido imponerse a algunos microorganismos terrestres. Un ejemplo asombroso es la bacteria Deinococcus radiodurans, capaz de resistir dosis de radiación que destruirían cualquier célula humana. ¿Cómo lo logra? Su maquinaria celular
repara el ADN dañado casi instantáneamente, como si tuviera un kit de emergencia incorporado. La presencia de estos seres en la Tierra sugiere que, si la vida puede adaptarse a condiciones tan extremas aquí, quizás no sea tan descabellado pensar que pueda hacerlo en lugares mucho más hostiles, como las atmósferas turbulentas de los gigantes de gas. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en cómo sería vivir en un lugar donde la gravedad es tan intensa que cada movimiento sería como intentar caminar bajo el agua con un traje de plomo? Los gigantes de gas, como Júpiter y Saturno, poseen una gravedad tan colosal que desafía nuestra imaginación y pone a prueba cualquier idea sobre la vida que conocemos. Por ejemplo, en la atmósfera superior de Júpiter, la gravedad es casi 2,5 veces mayor que la de la Tierra. ¿Cómo afectaría esto a cualquier organismo que intentara sobrevivir ahí? La gravedad de estos planetas no solo tira hacia abajo con una fuerza inmensa, sino que también comprime la atmósfera de manera brutal. En la Tierra, una nube puede flotar plácidamente a varios kilómetros de altura. En un gigante gaseoso, la presión y la gravedad trabajan juntas, aplastando cualquier cosa que intente permanecer a determinada altitud. Si existieran seres vivos en estas atmósferas, tendrían que adaptarse a un entorno donde la flotabilidad y el control de la densidad serían esenciales, como si fueran globos inteligentes capaces de ajustar su peso para no ser arrastrados hacia las profundidades letales. ¿Sería posible que organismos vivos resistieran semejante gravedad? Pensemos en cómo los animales terrestres han evolucionado para soportar su propio peso. Los elefantes, por ejemplo, tienen patas gruesas y huesos robustos para sostener sus grandes cuerpos. Sin embargo, en un gigante de gas, la solución no sería hacerse más fuerte, sino más ligero. La vida, en lugar de arrastrarse por un suelo inexistente, tendría que flotar o nadar en un océano de gases, aprovechando las corrientes y variaciones de presión. Quizás formas de vida globulares, con estructuras internas llenas de hidrógeno o helio, serían la norma, capaces de ascender o descender como submarinos biológicos. Pero la gravedad no solo afecta la forma y el tamaño de los organismos, también moldea su funcionamiento interno. Sistemas circulatorios, estructuras de soporte y hasta los procesos metabólicos tendrían que estar finamente ajustados para no colapsar bajo la presión. ¿Y qué hay de la energía necesaria para moverse o alimentarse en semejante ambiente? Cada desplazamiento sería costoso, por lo que la vida, si existe, estaría marcada por la eficiencia extrema. En definitiva, la gravedad colosal de los gigantes de gas impone un filtro exigente y fascinante, donde solo las adaptaciones más ingeniosas podrían abrir la puerta a la existencia. Cuando pensamos en la vida tal como la conocemos, solemos imaginar un mundo donde el oxígeno, el nitrógeno y el carbono juegan los papeles principales. Pero ¿qué sucede en un entorno donde los protagonistas son el hidrógeno y el helio? Estos dos elementos dominan la composición de los gigantes gaseosos, y su presencia plantea un escenario radicalmente distinto al de la Tierra. El hidrógeno, el elemento más abundante del universo, es extremadamente ligero y reactivo en ciertas condiciones, mientras que el helio, aunque noble y poco reactivo, representa el segundo componente más frecuente en estas atmósferas colosales. ¿Puede la vida surgir en un lugar donde, en vez de respirar oxígeno, los organismos tendrían que adaptarse a una química completamente diferente? En los gigantes de gas, la bioquímica tradicional basada en el carbono y el agua enfrenta desafíos inmensos. El hidrógeno, al ser tan ligero, tiende a escapar de otras atmósferas, pero en estos planetas permanece atrapado por la gravedad masiva, creando presiones y temperaturas que alteran la química convencional. Es posible imaginar organismos cuya estructura y metabolismo utilicen directamente hidrógeno o incluso helio
como veis. En la Tierra existen bacterias que obtienen energía a partir del hidrógeno, pero lo hacen en ambientes muy específicos y limitados. Sin embargo, en un gigante gaseoso, sería necesario desarrollar estrategias completamente nuevas, tal vez empleando reacciones químicas que en nuestro planeta apenas existen. El helio, a diferencia del hidrógeno, resulta casi completamente inerte. ¿Pero esto lo descarta como participante en la vida? En principio, sí, ya que no forma compuestos fácilmente, pero podría desempeñar un papel físico en organismos hipotéticos, tal vez ayudando a regular la flotabilidad dentro de la atmósfera. Esta idea nos lleva a preguntarnos: ¿podría la vida en estos planetas parecerse más a una medusa flotando entre capas de gas que a cualquier ser vivo terrestre? La química del hidrógeno, por su parte, es mucho más prometedora. Bajo ciertas presiones y temperaturas, el hidrógeno puede formar moléculas complejas y existen teorías que sugieren que reacciones entre hidrógeno, metano y otros compuestos podrían dar lugar a moléculas orgánicas esenciales. Un reto adicional es que en estas atmósferas, la radiación ultravioleta y los relámpagos pueden desencadenar reacciones químicas de alta energía, fragmentando y recombinando moléculas a gran velocidad. ¿Podrían estos procesos ser la chispa necesaria para iniciar una bioquímica exótica basada en el hidrógeno? Tal vez. Lo cierto es que la vida, si existe en estos entornos, debe ser radicalmente diferente a lo que conocemos. Adaptarse a una química dominada por el hidrógeno implica aprovechar una enorme abundancia de energía, pero también sobrevivir en un medio volátil, denso y en constante cambio. ¿Estamos listos para aceptar que la vida puede ser mucho más extraña y diversa de lo que jamás imaginamos? La química del hidrógeno y el helio, aunque desafiante, abre la puerta a posibilidades fascinantes para la astrobiología. Si alguna vez te has preguntado qué papel juegan el metano y el amoníaco en la posibilidad de vida en los gigantes de gas, la respuesta es fascinante. Estos dos compuestos no solo abundan en las atmósferas de planetas como Júpiter y Saturno, sino que también son piezas clave en el puzzle químico que podría dar origen a la vida. Pero, ¿por qué son tan importantes? El metano y el amoníaco son moléculas relativamente simples, pero contienen átomos esenciales como el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, ingredientes fundamentales en la química de la vida tal como la conocemos. En los gigantes de gas, el metano y el amoníaco participan en ciclos químicos complejos, impulsados por la energía de los rayos solares y los relámpagos. ¿Cómo funciona este ciclo? Por ejemplo, la radiación ultravioleta del Sol descompone el metano, liberando radicales que reaccionan con otras moléculas en la atmósfera. Al mismo tiempo, los rayos y las descargas eléctricas pueden romper el amoníaco, produciendo nuevos compuestos más complejos, algunos de los cuales tienen similitudes sorprendentes con moléculas orgánicas precursoras de la vida. Es como si la atmósfera de un gigante gaseoso fuera un gigantesco laboratorio químico, donde se mezclan ingredientes básicos y se cocinan nuevas posibilidades a cada segundo. ¿Puede este cóctel químico realmente producir los componentes de la vida? Experimentos en la Tierra, como el famoso experimento de Miller-Urey, han demostrado que, bajo ciertas condiciones a partir de metano, amoníaco, agua y descargas eléctricas, se pueden formar aminoácidos, las piezas fundamentales de las proteínas. Si procesos similares ocurren de manera natural en las atmósferas de los gigantes gaseosos, entonces podrían estar generándose moléculas esenciales para la vida en esas nubes turbulentas, aunque en un entorno mucho más extremo que cualquier laboratorio terrestre. Ahora bien, la existencia de un ciclo activo de metano y amoníaco no garantiza por sí sola la vida, pero sí sugiere que la química prebiótica podría estar ocurriendo en estos planetas.
¿Qué significa esto para la astrobiología? Significa que, aunque las condiciones sean extremas, la presencia de estos compuestos y su constante transformación abren la puerta a que, en algún rincón de esas atmósferas, las piezas necesarias para la vida lleguen a ensamblarse. Así, el ciclo de metano y amoníaco no es solo un fenómeno químico más, sino una de las claves para entender cómo podría surgir la vida en los lugares más insospechados del universo. ¿Qué papel podría jugar la electricidad en un mundo dominado por nubes y gases turbulentos? En los gigantes de gas, la atmósfera está en constante agitación, generando no solo tormentas colosales, sino también una sorprendente cantidad de actividad eléctrica. ¿Por qué es relevante esto para el surgimiento de la vida? La respuesta está en la capacidad de la atmósfera para conducir electricidad, un fenómeno que podría ser clave para la formación de moléculas orgánicas complejas. La conductividad eléctrica en los gigantes gaseosos se debe, en gran medida, a la presencia de partículas cargadas y moléculas ionizadas en sus atmósferas. Cuando pensamos en la atmósfera de Júpiter o Saturno, podríamos imaginar un océano de gases inertes, pero la realidad es más dinámica. Los vientos intensos y las diferencias de temperatura crean corrientes eléctricas que a su vez generan rayos mucho más poderosos que los que vemos en la Tierra. Estos rayos no son solo espectáculos visuales. Tienen la energía suficiente para romper y recombinar moléculas, dando lugar a nuevas sustancias químicas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la vida? Recordemos el famoso experimento de Miller-Urey, donde descargas eléctricas sobre una mezcla de gases simularon las condiciones de la Tierra primitiva y produjeron aminoácidos, los bloques básicos de la vida. Si fenómenos similares ocurren de manera natural en las atmósferas de los gigantes de gas, ¿es posible que allí también se estén formando moléculas orgánicas esenciales? La presencia de estos procesos eléctricos sugiere un laboratorio químico en constante funcionamiento, donde la energía de los relámpagos impulsa la síntesis de compuestos cada vez más complejos. Además, la conductividad eléctrica afecta la distribución de cargas en la atmósfera y la formación de las propias nubes, lo que influye en la dinámica de todo el entorno. En un planeta donde no hay una superficie sólida, los ciclos eléctricos pueden determinar zonas donde la química es especialmente activa, creando microambientes que, en teoría, serían más propicios para la evolución de formas de vida. Así como en la Tierra, los rayos pueden desencadenar incendios y cambiar paisajes. En un gigante gaseoso los procesos eléctricos podrían ser los motores invisibles que moldean la química y tal vez abren la puerta al surgimiento de la vida. ¿Podría la vida aprovechar directamente la energía eléctrica, como hacen ciertos microorganismos terrestres que utilizan electrones para su metabolismo? En un ambiente tan extremo, la electricidad no solo sería un catalizador químico, sino también una fuente potencial de energía para formas de vida exóticas, capaces de flotar y prosperar en las profundidades de un mar de nubes eléctricas. La importancia de la conductividad eléctrica en estos mundos va mucho más allá de los rayos espectaculares. Podría ser la chispa literal que encienda el proceso de la vida en uno de los entornos más inhóspitos del universo. En la década de los 70, el famoso astrónomo Carl Sagan se planteó una pregunta que pocos científicos habían considerado en serio. ¿Cómo sería la vida si realmente existiera en la atmósfera de un gigante de gas como Júpiter? Sagan, siempre curioso y creativo, no se conformó con la idea clásica de microorganismos invisibles. Fue más allá y propuso criaturas que podrían desafiar nuestra imaginación y nuestras leyes biológicas terrestres. Es posible que en las profundidades nubosas de estos planetas existan formas de vida completamente distintas a todo lo que conocemos. Para responder, Sagan ideó 3 tipos hipotéticos de organismos: los flotadores, los hundidores y los cazadores atmosféricos. Los flotadores serían criaturas colosales,
semejantes a enormes globos vivientes, capaces de mantener su posición en las capas más estables de la atmósfera gracias a bolsas llenas de gas ligero. Imagina una medusa gigantesca, pero en lugar de nadar en agua, flotando en un mar de hidrógeno y helio. ¿Qué función cumpliría esta estructura? Simplemente sobrevivir. Al igual que un globo aerostático busca el equilibrio entre su peso y la fuerza ascendente del aire caliente, los flotadores ajustarían su densidad para no hundirse ni elevarse demasiado. Luego están los hundidores, organismos que, por diversas razones, pierden la flotabilidad y descienden lentamente hacia las capas más profundas y hostiles del planeta. ¿Por qué una criatura evolutivamente permitiría esto? Sagan especuló que podría tratarse de una especie de hojas caídas, individuos muertos o en proceso de morir, que terminan su ciclo descendiendo hacia regiones de presión y temperatura letales. Sin embargo, es posible imaginar que algunos hundidores sobreviven temporalmente en esas zonas, aprovechando nutrientes o condiciones químicas únicas antes de sucumbir. La idea más fascinante quizás sea la de los cazadores atmosféricos. Estos serían depredadores activos, capaces de desplazarse horizontalmente y de regular su flotabilidad para perseguir a los flotadores y a otros organismos. ¿Cómo cazar en un entorno donde no hay suelo ni refugios sólidos? La respuesta de Sagan era casi poética. Los cazadores podrían ser como los tiburones del cielo, desplazándose en busca de presas a través de las corrientes de hidrógeno, detectando cambios químicos o pequeños destellos de luz producidos por las presas. Su tamaño, formas y estrategias serían dictadas por la física de los gases, no por la gravedad que domina la vida en la Tierra. Estas hipótesis, aunque especulativas, abren la puerta a una pregunta aún mayor. ¿Puede la vida verdaderamente adaptarse a ambientes tan extremos, reinventando sus reglas básicas? Sagan no afirmaba que estas criaturas existieran, pero sí defendía la importancia de la imaginación informada por la ciencia. Al pensar en flotadores, hundidores y cazadores, no solo exploramos posibilidades exóticas, sino que desafiamos nuestros propios prejuicios sobre lo que significa estar vivo. En última instancia, considerar estas formas de vida nos recuerda que el universo puede ser mucho más extraño y diverso de lo que jamás hemos soñado. ¿Cómo podríamos saber si la vida puede surgir y mantenerse en las atmósferas turbulentas de los gigantes gaseosos sin poder viajar hasta allí? La respuesta está en las simulaciones y los modelos computacionales. Gracias al poder de la computación moderna, los científicos pueden recrear en sus ordenadores lo que ocurre en las profundidades de Júpiter o Saturno, desde el comportamiento de las moléculas hasta la dinámica de enormes corrientes de gas. Pero, ¿qué tan realista puede ser una simulación? Los modelos se alimentan de datos recogidos por sondas y telescopios, y se ajustan hasta que logran replicar fenómenos observados, como la formación de nubes, los vientos supersónicos y las tormentas colosales. Si los modelos predicen correctamente lo que ya hemos visto, pueden ser una herramienta confiable para explorar lo que aún no conocemos. Uno de los grandes retos es imaginar cómo sería un ecosistema en un entorno tan ajeno. ¿Sería posible que organismos flotaran como medusas en un océano, alimentándose de la energía química disponible en la atmósfera? Los modelos computacionales permiten a los astrobiólogos experimentar con distintos parámetros. Variando la presión, la temperatura y la abundancia de elementos, pueden observar cómo hipotéticas formas de vida podrían sobrevivir, reproducirse y evolucionar. Por ejemplo, es posible simular colonias de microorganismos que flotan en capas específicas, desplazándose verticalmente para aprovechar zonas ricas en nutrientes o evitando regiones letales por radiación o calor extremo. Las simulaciones también exploran la estabilidad de estas posibles formas de vida frente a las fuerzas extremas presentes en los gigantes de gas.
¿Qué ocurre si una corriente ascendente arrastra una colonia de microbios a capas más calientes? ¿O si una tormenta eléctrica altera la química local, generando nuevas moléculas orgánicas? Los modelos pueden predecir si una población tendría tiempo suficiente para adaptarse o si sería barrida antes de establecerse. A veces, los resultados son sorprendentes. Hay escenarios donde la vida se vuelve casi imposible, pero en otros, pequeñas ventanas de estabilidad abren la puerta a ecosistemas exóticos. Por supuesto, toda simulación tiene sus límites. Los modelos computacionales dependen de los datos que les damos y a menudo deben simplificar procesos complejos para que sean manejables. Sin embargo, estos modelos son lo más cercano que tenemos a experimentar, en laboratorio virtual, la astrobiología de mundos remotos. Nos permiten plantear preguntas imposibles de responder de otra manera. ¿Cuánto tiempo podría durar una molécula orgánica antes de desintegrarse? ¿Sería viable una cadena alimenticia en un ambiente donde todo está en constante movimiento? Así, la ciencia utiliza la imaginación guiada por las leyes de la física y la química, acercándonos cada vez más a la respuesta de si la vida puede realmente surgir entre las nubes de un gigante gaseoso. ¿Qué se necesita realmente para que exista vida compleja en un entorno tan extremo como el de un gigante gaseoso? La vida tal como la conocemos en la Tierra depende de una asombrosa estabilidad. Temperaturas moderadas, acceso constante a nutrientes y, sobre todo, un entorno predecible. Pero en un gigante de gas, los desafíos para que surja y evolucione vida compleja son, literalmente, gigantescos. La atmósfera está en constante agitación, con vientos supersónicos y cambios bruscos de presión. ¿Cómo podría un organismo adaptarse y prosperar en semejante caos? Uno de los mayores obstáculos es la falta de una superficie sólida. En la Tierra, la vida compleja se apoya en el suelo, en el fondo marino o en estructuras estables. En un gigante de gas, todo flota en una atmósfera densa y turbulenta. Cualquier forma de vida tendría que evolucionar para sobrevivir suspendida, tal vez como enormes bolsas llenas de gas más ligero, capaces de regular su flotabilidad para no ser aplastadas por la presión o arrastradas a regiones mortales. Pero, incluso si esto fuera posible, ¿cómo podrían estos organismos mantenerse juntos en medio de tormentas que duran siglos y corrientes verticales capaces de arrancar cualquier estructura frágil? La energía es otro factor crítico. En las profundidades de estos planetas, la luz solar es un lujo casi inexistente. ¿Podría la vida compleja depender solo de fuentes químicas como la quimiotrofía? En la Tierra, los organismos más avanzados aprovechan la luz para crecer y reproducirse. Pero en una atmósfera opaca, la competencia por cualquier fuente de energía sería feroz. Además, los nutrientes estarían dispersos en la vasta inmensidad gaseosa, lo que dificultaría la formación de ecosistemas complejos y la especialización de especies. ¿Sería posible entonces el surgimiento de criaturas con órganos diferenciados, sistemas nerviosos complejos o comportamientos sociales en semejante ambiente? Por último, la radiación y la gravedad representan amenazas constantes. La intensa gravedad de estos planetas podría comprimir cualquier organismo más allá de lo soportable, limitando el tamaño y la complejidad de la vida. Y la radiación, producto de campos magnéticos colosales y partículas energéticas, puede dañar estructuras biológicas antes de que tengan oportunidad de evolucionar. En la Tierra, la vida compleja ha prosperado gracias a una combinación de protección atmosférica y adaptaciones evolutivas. En un gigante de gas, cada una de estas barreras sería como una muralla infranqueable. ¿Significa esto que la vida compleja es imposible en estos mundos o simplemente que aún no podemos imaginar las formas que podría tomar? En la astrobiología, la imaginación va de la mano del rigor
Y cada desafío es también una invitación a seguir explorando. ¿Es posible que existan cadenas alimenticias en las atmósferas de los gigantes de gas como las que observamos en la Tierra? Esta pregunta lleva a considerar cómo podrían formarse niveles tróficos en un entorno tan radicalmente diferente al terrestre. En la Tierra, los niveles tróficos comienzan con los productores como las plantas, que capturan la energía solar, y continúan con consumidores y descomponedores que aprovechan esa energía de distintas maneras. Pero, ¿puede este esquema replicarse flotando en una atmósfera espesa de hidrógeno y helio, donde no hay suelo ni raíces, y la luz solar apenas penetra las capas superiores? Para entenderlo, pensemos en la atmósfera de un gigante gaseoso como un océano aéreo, donde la vida, en vez de caminar o nadar, podría flotar suspendida en las corrientes turbulentas. En este escenario hipotético, los organismos más simples serían equivalentes a los fitoplancton, microorganismos capaces de aprovechar la energía de la luz solar filtrada o de reacciones químicas sencillas. Estos productores podrían usar elementos presentes en las nubes, como el amoníaco o el metano, para construir moléculas orgánicas básicas, funcionando como la base energética del ecosistema. Pero, ¿quiénes serían los consumidores? Si existieran estos productores, podrían surgir formas de vida que se alimentaran de ellos, tal como los zooplancton consumen fitoplancton en los océanos terrestres. Estos consumidores primarios quizás desarrollarían adaptaciones para navegar las corrientes ascendentes y descendentes, buscando concentraciones de estos microorganismos productores. Más arriba en la cadena, podrían existir depredadores especializados en cazar o absorber a estos consumidores primarios, repitiendo el ciclo que observamos en los ecosistemas terrestres, aunque en un medio completamente gaseoso y tridimensional. Sin embargo, la formación de niveles tróficos en una atmósfera trae desafíos únicos. El principal es la dispersión. En un entorno con vientos de cientos de kilómetros por hora y sin superficies sólidas, ¿cómo evitar que los organismos se pierdan o se hundan hacia capas donde la presión y la temperatura son mortales? Una posible solución serían adaptaciones como estructuras llenas de gas para mantener la flotabilidad, o metabolismos que permitan hibernar durante descensos peligrosos. Además, la escasez de luz y nutrientes en ciertas capas podría limitar la diversidad y complejidad de estos niveles tróficos, haciendo que las cadenas alimenticias sean cortas y altamente especializadas. En última instancia, la existencia de niveles tróficos en atmósferas gigantes gaseosas depende de si realmente pueden surgir productores eficientes y si el entorno permite una interacción dinámica entre ellos y sus consumidores. Si bien la física y la química de estos planetas son radicalmente distintas a las de la Tierra, la naturaleza tiende a aprovechar cualquier fuente de energía disponible. Así, aunque la vida en Júpiter o Saturno sería radicalmente diferente a la que conocemos, la aparición de cadenas alimenticias flotantes no es una idea tan descabellada como parece. ¿Podría la evolución encontrar formas de tejer redes tróficas suspendidas entre las nubes, desafiando los límites de la imaginación y la biología? ¿Qué papel juega un campo magnético colosal en un planeta gigante de gas? Más allá de ser un simple escudo, el campo magnético de estos mundos es una fuerza invisible que moldea su entorno. En Júpiter, por ejemplo, el campo magnético es tan potente que si pudiéramos verlo, abarcaría un volumen miles de veces mayor que el propio planeta. Pero ¿por qué es esto relevante cuando pensamos en la posibilidad de vida en estos titanes gaseosos? El campo magnético actúa como una burbuja protectora, desviando el bombardeo constante de partículas cargadas provenientes del Sol y del espacio interestelar. Sin esta protección,
La radiación penetraría sin obstáculos en las capas superiores de la atmósfera, destruyendo moléculas complejas y dificultando la estabilidad química necesaria para la vida. En este sentido, el campo magnético cumple una función parecida a la de un paraguas durante una tormenta eléctrica. No impide por completo que el agua caiga, pero sí reduce notablemente la cantidad que llega a mojarte. ¿Puede un campo magnético favorecer el surgimiento de vida? La respuesta es intrigante. Por un lado, en las regiones protegidas, se crea un entorno más estable, donde las moléculas orgánicas pueden sobrevivir y evolucionar. Sin embargo, en las zonas donde el campo es más débil, la radiación puede desencadenar reacciones químicas energéticas, generando nuevos compuestos. Así, el campo magnético no solo protege, sino que también contribuye a una especie de cocina molecular, donde la radiación y los campos eléctricos estimulan la formación de moléculas esenciales para la vida. Pero ¿qué desafíos implica este gigantesco escudo para posibles formas de vida flotantes en la atmósfera? Las auroras de Júpiter, por ejemplo, son el resultado de la interacción entre el campo magnético y las partículas cargadas, liberando enormes cantidades de energía. Esta energía puede ser letal, pero también podría servir como fuente para organismos capaces de aprovecharla, de manera similar a cómo algunos microbios terrestres utilizan energía química en las profundidades oceánicas. Sin embargo, cualquier forma de vida debería adaptarse a un ambiente donde las corrientes eléctricas y los cambios en el campo magnético son constantes e intensos, desafiando a la evolución a encontrar soluciones creativas. En definitiva, los campos magnéticos en los gigantes de gas son tanto guardianes como catalizadores. No solo protegen la atmósfera, sino que también contribuyen a la complejidad química y energética del entorno. Si algún día descubrimos vida en estos planetas, será inevitable preguntarnos hasta qué punto su existencia depende de estos escudos invisibles y dinámicos que envuelven a los reyes gaseosos del sistema solar. Explorar directamente los gigantes de gas representa uno de los mayores desafíos de la exploración planetaria. ¿Por qué es tan complicado enviar una sonda y obtener datos de sus profundas atmósferas? A diferencia de la superficie rocosa de Marte, por ejemplo, los gigantes de gas no ofrecen un terreno sólido donde aterrizar. Sus atmósferas son inmensas, densas y en constante movimiento, lo que convierte cualquier intento de descenso en una verdadera odisea. Es como tratar de explorar el interior de una tormenta perpetua, con la diferencia de que esta tormenta cubre un planeta entero. Uno de los principales obstáculos es la presión atmosférica. A medida que una nave desciende en un gigante gaseoso, la presión y la temperatura aumentan de forma vertiginosa. A cierta profundidad, la presión supera con creces la que se encuentra en el punto más profundo de los océanos terrestres, aplastando cualquier estructura convencional. Además, los materiales y la electrónica que utilizamos en las sondas actuales simplemente no están diseñados para resistir condiciones tan extremas. Para ponerlo en perspectiva, si una persona pudiera descender como lo hace un submarino en el océano, quedaría pulverizada en cuestión de segundos por la presión creciente. Pero la presión no es el único enemigo. La atmósfera de estos planetas está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, gases que no solo son difíciles de detectar y analizar, sino que también presentan riesgos adicionales. Las tormentas eléctricas, los vientos supersónicos y los cinturones de radiación intensa pueden desintegrar una sonda antes de que alcance las capas profundas, como si la nave estuviera cruzando un campo minado invisible. Además, la comunicación con la Tierra se vuelve cada vez más difícil a medida que la nave se sumerge, ya que la densa atmósfera bloquea las señales y limita el tiempo útil de transmisión de datos. Es como intentar enviar un mensaje desde el fondo de una piscina olímpica durante un huracán. Por si fuera poco,
existe el reto del diseño y la energía. Construir una sonda capaz de sobrevivir y operar en semejante ambiente requiere tecnologías avanzadas que aún están en desarrollo o ni siquiera existen. Las fuentes de energía tradicionales, como los paneles solares, resultan inútiles en las profundidades oscuras de una atmósfera gigante, donde la luz solar apenas penetra. Las baterías y generadores nucleares se enfrentan al problema del sobrecalentamiento y la corrosión. Y si una sonda logra enviar datos, estos suelen ser escasos y de corta duración, como ocurrió con la sonda Galileo, que transmitió solo alrededor de 1 hora de información antes de sucumbir a las condiciones implacables de Júpiter. En resumen, explorar un gigante de gas directamente es como intentar descender al corazón de una tormenta infinita, en un entorno donde la tecnología humana está al límite de sus capacidades. Cada misión es una batalla contra la presión, la radiación, la energía y la comunicación. Sin embargo, estos desafíos tan extremos también convierten a los datos obtenidos en auténticos tesoros científicos, capaces de revolucionar nuestra comprensión de estos misteriosos mundos gigantes. ¿Qué hemos aprendido realmente sobre los gigantes de gas gracias a las misiones espaciales? A lo largo de la historia, varias sondas han viajado millones de kilómetros para revelar los secretos ocultos de estos colosos planetarios. La sonda Galileo, por ejemplo, se convirtió en la primera nave en orbitar Júpiter y fue testigo de fenómenos tan intensos como el impacto devastador del cometa Shoemaker-Levy 9. Pero, ¿qué descubrió Galileo al sumergirse en la atmósfera joviana? Sus sensores detectaron vientos supersónicos, tormentas eléctricas colosales y una presión atmosférica tan abrumadora que destruyó la propia sonda en cuestión de horas. Sin embargo, antes de sucumbir, Galileo logró enviar datos fundamentales sobre la composición y dinámica de las capas atmosféricas, así como pistas sobre la cantidad de agua y la presencia de moléculas orgánicas. Saturno, por su parte, fue el objetivo de la sonda Cassini, una misión que revolucionó nuestra comprensión del planeta y sus lunas. ¿Sabías que Cassini detectó gigantescas tormentas hexagonales en el polo norte de Saturno? Este fenómeno, único en el sistema solar, desafía aún a los científicos que intentan comprender sus causas y persistencia. Además, Cassini descubrió lluvias de hidrocarburos y variaciones sorprendentes en la estructura de los anillos, lo que sugiere una interacción constante entre la atmósfera de Saturno y su entorno inmediato. La sonda también detectó relámpagos miles de veces más potentes que los terrestres, lo que plantea preguntas fascinantes sobre la energía disponible para posibles procesos químicos complejos. ¿Y qué hay de los misterios más recientes? La misión Juno, actualmente en órbita alrededor de Júpiter, ha proporcionado imágenes sin precedentes y datos sobre la profundidad de las tormentas, el campo magnético y la composición interna. Los científicos se sorprendieron al descubrir que la Gran Mancha Roja, esa tormenta gigantesca visible desde la Tierra, se extiende mucho más profundamente en la atmósfera de lo que se pensaba. Además, Juno ha revelado la existencia de ciclones organizados en patrones geométricos tanto en el polo norte como en el sur de Júpiter, como si fueran obras de arte natural trazadas por fuerzas invisibles. Las misiones espaciales no solo han ampliado nuestro conocimiento sobre la física y la química de estos planetas, sino que también han planteado nuevas preguntas sobre la posibilidad de vida. ¿Qué implican estos hallazgos para la astrobiología? La detección de moléculas orgánicas, las condiciones extremas de presión y temperatura, y la presencia de energía en forma de tormentas eléctricas abren la puerta a escenarios intrigantes. Cada dato enviado desde las profundidades de Júpiter o Saturno es una pieza más en el rompecabezas de la vida en el universo, desafiando nuestras ideas sobre dónde podría surgir la vida
¿Y bajo qué condiciones realmente puede prosperar? ¿Existen gigantes de gas fuera de nuestro sistema solar? La respuesta es sí, y no son pocos. Desde el descubrimiento del primer exoplaneta en 1995, los astrónomos han identificado cientos de mundos gigantes gaseosos orbitando otras estrellas. Pero, ¿qué hace tan especiales a estos exoplanetas? Para empezar, muchos de ellos desafían nuestras expectativas. Algunos orbitan peligrosamente cerca de sus estrellas, tan cerca que sus años duran apenas unos cuantos días terrestres. Estos planetas, conocidos como Júpiteres calientes, poseen atmósferas hinchadas por el calor extremo y vientos supersónicos, muy diferentes a los gigantes gaseosos que conocemos en nuestro vecindario cósmico. ¿Por qué encontramos tantos gigantes gaseosos en otros sistemas estelares? Una de las razones principales es que debido a su gran tamaño, son mucho más fáciles de detectar con las técnicas actuales, como el método de tránsito y la velocidad radial. Imagina buscar una luciérnaga en la oscuridad, pero de repente aparece una farola. Así de evidente es la presencia de un gigante de gas cuando pasa frente a su estrella o la hace tambalearse. Sin embargo, esto no significa que sean los más comunes, solo que son los más visibles para nuestros instrumentos. Las condiciones en estos exoplanetas pueden ser aún más extremas e inesperadas que en Júpiter o Saturno. Por ejemplo, algunos gigantes de gas poseen atmósferas compuestas por nubes de hierro o cristales de corindón, el mineral del que está hecho el rubí. ¿Te imaginas una lluvia de piedras preciosas? En otros casos, los vientos pueden superar los 5.000 kilómetros por hora y las temperaturas pueden fundir metales. Además, ciertos gigantes gaseosos muestran signos de tener lunas o anillos aún más colosales que los de Saturno, lo que abre la puerta a la posibilidad de entornos secundarios donde la vida podría tener alguna oportunidad. Pero más allá de su exotismo, los exoplanetas gigantes de gas nos ofrecen una ventana invaluable para entender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. ¿Surgen estos colosos lejos de sus estrellas y luego migran hacia el interior? ¿O nacen ya en órbitas cercanas, desafiando lo que sabemos sobre la formación planetaria? Cada nueva observación desafía nuestras teorías y nos recuerda que el universo es mucho más diverso y sorprendente de lo que jamás imaginamos. Gracias a herramientas como el telescopio espacial James Webb, hoy podemos analizar la composición de sus atmósferas, buscar moléculas complejas e incluso rastrear posibles señales de procesos químicos que, en la Tierra, están asociados a la vida. ¿Podrían estos titanes gaseosos albergar secretos que cambien para siempre nuestra comprensión de la vida en el cosmos? ¿Es posible que dos gigantes gaseosos, aun siendo similares en tamaño, tengan atmósferas completamente distintas? La respuesta es fascinante y, de hecho, es uno de los descubrimientos más emocionantes de la astronomía moderna. A medida que los telescopios han mejorado, los astrónomos han podido analizar la luz que atraviesa las atmósferas de exoplanetas lejanos, revelando una asombrosa diversidad que desafía nuestras expectativas. Hay exoplanetas con nubes de vidrio, lluvias de hierro y colores tan extraños que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Pero, ¿qué determina que una atmósfera sea tan diferente de otra? La clave está en factores como la distancia a su estrella, la temperatura, la composición original del planeta y hasta los impactos de asteroides o cometas. Por ejemplo, existen exoplanetas llamados Júpiteres calientes, situados tan cerca de su estrella que sus atmósferas pueden alcanzar temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. En esos ambientes, los elementos que en la Tierra consideramos sólidos, como el hierro, pueden encontrarse en forma de vapor y condensarse en nubes metálicas. ¿Te imaginas una tormenta donde, en vez de agua,
cae lluvia de hierro fundido? Este fenómeno es real en algunos exoplanetas, como WASP-70 y 6b. Pero la diversidad no termina en los extremos. Hay gigantes gaseosos con atmósferas llenas de metano que les dan colores azulados, y otros donde el predominio de sodio y potasio tiñe el cielo de tonos anaranjados o rojizos. Algunos incluso tienen capas de neblina tan espesas que bloquean la mayor parte de la luz estelar, haciendo casi imposible distinguir qué ocurre en sus profundidades. En otros casos se han detectado moléculas complejas, como agua, amoníaco o hasta tioles, lo que plantea nuevas preguntas sobre la química planetaria y la posible aparición de procesos prebióticos. ¿Y qué hay de las atmósferas en planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol? Las variaciones en la intensidad y el tipo de radiación que emite una estrella pueden modificar radicalmente la química atmosférica de un exoplaneta. Por ejemplo, en sistemas donde la estrella es más fría y emite más radiación ultravioleta, las atmósferas pueden desarrollar capas protectoras de compuestos como ozono o hidrocarburos complejos. En otros, la ausencia de ciertos elementos puede dar lugar a atmósferas dominadas por gases que aquí serían raros, como el monóxido de carbono o el ácido sulfídrico. La verdadera lección que nos ofrece la diversidad de atmósferas exoplanetarias es que el universo está lleno de posibilidades insospechadas. Cada atmósfera es el resultado de una historia única, un laboratorio natural donde se combinan procesos físicos y químicos en equilibrio delicado o, a veces, en caos absoluto. Esta variedad no solo amplía nuestra visión sobre cómo pueden formarse y evolucionar los planetas, sino que también nos obliga a repensar las condiciones que podrían permitir la vida en otros mundos. ¿Será que, entre tantas combinaciones posibles, algunas atmósferas esconden secretos que aún no somos capaces de imaginar? Cuando pensamos en gigantes gaseosos, la mayoría imagina planetas como Júpiter o Saturno. Pero, ¿sabías que en el universo existen versiones aún más impresionantes llamadas superjúpiteres? Estos colosos pueden llegar a tener hasta varias veces la masa de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. ¿Qué los diferencia de los gigantes que ya conocemos? Su tamaño y masa desafían los límites de lo que llamamos planeta, acercándose peligrosamente a la categoría de enanas marrones, esos objetos misteriosos que no llegan a ser estrellas. Los superjúpiteres pueden tener atmósferas tan densas y gravedades tan intensas que cualquier noción de superficie sólida desaparece por completo. Su composición, dominada por hidrógeno y helio, los convierte en auténticas esferas de gas comprimido, donde la presión y temperatura alcanzan cifras difíciles de imaginar. En algunos casos, la temperatura en sus capas externas supera ampliamente los 1000 grados Celsius, y sus vientos pueden ser cientos de veces más poderosos que cualquier tormenta terrestre. Por otro lado, existe una categoría de planetas igualmente interesante: los mini-Neptunos. Si los superjúpiteres son los titanes, los mini-Neptunos podrían considerarse sus hermanos menores. ¿Cómo son exactamente? Estos planetas tienen un tamaño y masa intermedios entre la Tierra y Neptuno, y su atmósfera suele estar compuesta principalmente de hidrógeno y helio, aunque en proporciones diferentes. ¿Por qué llaman tanto la atención de los astrónomos? Porque muchos mini-Neptunos orbitan cerca de sus estrellas, en regiones donde la radiación es intensa, lo que lleva a atmósferas hinchadas y fenómenos químicos únicos. Algunos estudios sugieren que podrían tener capas internas de agua supercrítica, un estado exótico que no se encuentra en nuestro planeta. ¿Son estos mundos candidatos para albergar vida? La respuesta es un enigma fascinante. En los superjúpiteres, la gravedad extrema y la radiación intensa dificultan cualquier forma de vida tal como la conocemos, pero los teóricos
no descartan que pueda haber nichos en sus atmósferas superiores donde las condiciones sean menos hostiles. En el caso de los mini Neptunos, las posibilidades parecen más prometedoras si tienen una capa atmosférica templada y estable. Incluso se ha propuesto que, bajo ciertas circunstancias, podrían existir océanos líquidos envueltos por densas atmósferas de hidrógeno, funcionando como verdaderos laboratorios de química prebiótica. ¿Podrían estos planetas ser el escenario de formas de vida exóticas, completamente diferentes a todo lo que hemos imaginado? La naturaleza ofrece pistas sorprendentes. En la Tierra, organismos resistentes habitan entornos extremos, desde los fondos oceánicos hasta las nubes ácidas. En los superjúpiteres y mini Neptunos, la variedad de condiciones químicas y físicas podría dar lugar a procesos evolutivos únicos. A medida que los telescopios mejoran y descubrimos más de estos mundos, surge la pregunta inevitable: ¿serán los superjúpiteres y mini Neptunos simples curiosidades astronómicas o los verdaderos protagonistas en la búsqueda de vida fuera de nuestro sistema solar? Por ahora, son promesas intrigantes que nos recuerdan cuán diverso y sorprendente puede ser el universo. ¿Qué papel juegan los elementos pesados en la posibilidad de vida en los gigantes gaseosos? Para responder a esta pregunta, primero hay que entender qué son estos elementos. En la jerga astronómica, elementos pesados se refiere a todo átomo más pesado que el hidrógeno y el helio, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre o el fósforo. Aunque en la Tierra pueden parecernos comunes, en los gigantes de gas estos elementos son auténticos tesoros, pues forman una fracción diminuta de la composición total. Sin embargo, su presencia, aunque mínima, podría ser la clave para que la química de la vida exista en estos entornos extremos. ¿Es posible que la vida prospere sin estos ingredientes? Hasta ahora, toda la vida conocida depende de una combinación de carbono, oxígeno, nitrógeno y otros elementos pesados para construir moléculas complejas como proteínas y ácidos nucleicos. Sin fósforo, por ejemplo, el ADN no podría existir. Sin azufre, las enzimas esenciales no funcionarían. Estos elementos actúan como piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente para dar lugar a la bioquímica. Sin ellos, la vida, al menos tal como la conocemos, sería sencillamente imposible. Pero, ¿de dónde provienen estos elementos en los gigantes de gas? La mayoría se encuentran en forma de trazas en la atmósfera, muchos atrapados en moléculas como el amoníaco, el metano o el agua. En ocasiones, estos compuestos llegan desde cometas o asteroides que impactan la atmósfera, aportando un polvo de vida al planeta. Es como si los gigantes gaseosos tuvieran una fábrica química flotante en sus nubes, donde los elementos pesados circulan, reaccionan y quizás forman moléculas cada vez más complejas. Si estas moléculas logran sobrevivir en las condiciones extremas, podrían sentar las bases para la vida. Ahora, bien, ¿qué impacto tendría una mayor abundancia de elementos pesados? Los estudios muestran que planetas ricos en carbono, oxígeno o fósforo tendrían atmósferas mucho más propicias para la formación de moléculas orgánicas. Este enriquecimiento podría desencadenar auténticos laboratorios de química prebiótica, aumentando las probabilidades de que aparezcan formas de vida, aunque sean muy diferentes a lo que imaginamos. Así, la cantidad y la variedad de estos elementos no solo determinan el tipo de química posible, sino que también marcan los límites de la imaginación científica sobre cómo y dónde podría surgir la vida en el cosmos. En definitiva, los elementos pesados son los auténticos protagonistas invisibles en la búsqueda de vida en los gigantes gaseosos. Están ahí, en pequeñas cantidades,
pero su presencia puede marcar la diferencia entre un mundo inhóspito y un planeta lleno de posibilidades. ¿Podría la combinación adecuada de estos ingredientes desencadenar la chispa de la vida en las profundidades de una atmósfera gigantesca? La respuesta sigue siendo uno de los mayores misterios de la astrobiología. ¿Cómo será el futuro de la exploración planetaria cuando se trata de escudriñar los gigantes de gas? ¿Estamos cerca de descubrir sus secretos más profundos? La humanidad está en una etapa crucial. La tecnología que tenemos hoy nos permite soñar con misiones que hace apenas unas décadas parecían ciencia ficción. Por ejemplo, la posibilidad de enviar sondas atmosféricas capaces de flotar durante semanas o incluso meses en las capas medias de Júpiter o Saturno, recolectando datos en tiempo real, ya no es una simple fantasía. Estas sondas podrían analizar la composición química de las nubes, medir las variaciones en la presión y la temperatura, e incluso buscar moléculas orgánicas complejas, todo mientras sobreviven a tormentas colosales y a la radiación intensa. ¿Qué papel jugarán los telescopios de próxima generación? Instrumentos como el telescopio espacial James Webb y futuros observatorios aún más avanzados nos permitirán observar atmósferas de exoplanetas gigantes a años luz de distancia, detectando posibles huellas de procesos químicos relacionados con la vida. Gracias a técnicas como la espectroscopía de tránsito, podríamos identificar compuestos tan intrigantes como el metano, el amoníaco o incluso moléculas orgánicas más complejas. La búsqueda de vida ya no se limita a nuestro propio sistema solar. Ahora abarca miles de mundos lejanos, cada uno con sus propias condiciones extremas y posibilidades. ¿Podremos alguna vez enviar misiones tripuladas a estos planetas? Aunque por ahora suena improbable, la ingeniería espacial avanza a un ritmo sorprendente. El desarrollo de naves espaciales más resistentes a la radiación y capaces de soportar atmósferas hostiles es un campo de investigación activo. Algunos científicos incluso proponen el uso de robots autónomos y globos inteligentes que podrían patrullar las capas superiores de las atmósferas, aprendiendo a reaccionar ante tormentas impredecibles y recolectando muestras de aerosoles. Estos exploradores robóticos serían nuestros ojos y oídos en un entorno imposible para los humanos. Finalmente, ¿qué impacto tendrá la inteligencia artificial en esta exploración? Los algoritmos de aprendizaje automático ya están ayudando a analizar enormes cantidades de datos provenientes de misiones pasadas y actuales. En el futuro podrían permitir que las sondas tomen decisiones rápidas y autónomas, adaptándose a las condiciones cambiantes de los gigantes de gas. Así, la próxima gran frontera en la exploración planetaria no solo dependerá de cohetes más potentes o instrumentos más precisos, sino también de la capacidad de nuestras máquinas para aprender de lo desconocido. El universo de los gigantes gaseosos está listo para revelarnos sus misterios, y quizás muy pronto, la pregunta de si la vida es posible en estos colosos dejará de ser un enigma para convertirse en un descubrimiento revolucionario. ¿Qué cambiaría en nuestra comprensión del universo si encontráramos vida en un gigante gaseoso? La simple posibilidad de que existan organismos en entornos tan extremos desafía la definición tradicional de lo que consideramos habitable. Siempre hemos pensado en la vida como un fenómeno ligado a la superficie de planetas rocosos, bañados en agua líquida y protegidos por atmósferas delicadamente equilibradas. Pero, ¿y si la vida es mucho más versátil de lo que imaginamos? Descubrir criaturas flotando entre nubes de hidrógeno y helio nos obligaría a replantear la idea misma de hogar en el cosmos. Desde el punto de vista científico, el hallazgo de vida en un gigante de gas sería una revolución. Si la vida puede surgir y prosperar en atmósferas turbulentas, bajo presiones aplastantes y expuesta a radiaciones intensas, entonces el abanico de mundos potencialmente habitables se multiplicaría de manera exponencial.
significaría que la vida no es una rareza, sino una consecuencia natural de la diversidad química y física del universo. En lugar de buscar lugares que se parezcan a la Tierra, deberíamos ampliar nuestra mirada y explorar escenarios completamente distintos, incluso aquellos que hoy parecen imposibles. Las implicaciones filosóficas son igualmente profundas. ¿Podríamos seguir pensando que la vida es un fenómeno exclusivo de ciertos rincones privilegiados del universo? Si existen seres que han evolucionado en nubes tempestuosas de Júpiter o Saturno, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio lugar en la naturaleza? La idea de que la vida puede tomar formas que nunca hemos imaginado invita a la humildad. Nos recuerda que nuestra perspectiva, basada en la experiencia terrestre, podría ser solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Además, la pregunta sobre el sentido de la vida y su propósito adquiere una nueva dimensión. Si la vida es capaz de surgir en los lugares más inhóspitos, ¿es entonces una propiedad inherente de la materia, una tendencia universal hacia la complejidad? ¿O, por el contrario, sigue siendo un fenómeno extraordinariamente improbable, incluso en las condiciones más favorables? La posibilidad de vida en gigantes gaseosos no solo amplía los horizontes de la astrobiología, sino que también nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de la existencia y nuestra conexión con el resto del cosmos. ¿Qué nos enseñan los gigantes de gas sobre la búsqueda de vida fuera de la Tierra? Esta pregunta ha transformado la astrobiología en las últimas décadas. Al explorar la posibilidad de vida en mundos tan diferentes a nuestro propio planeta, los científicos han aprendido que la vida no necesariamente requiere los mismos ingredientes o condiciones que existen aquí. Los gigantes gaseosos nos obligan a repensar nuestros prejuicios. Y si la vida puede surgir en entornos radicalmente distintos, donde la superficie sólida no existe y la atmósfera es un océano turbulento de hidrógeno y helio. Una de las lecciones más fascinantes es la importancia de la flexibilidad en los modelos de habitabilidad. Tradicionalmente, la búsqueda de vida se ha enfocado en planetas rocosos con agua líquida y temperaturas templadas. Pero los gigantes de gas demuestran que la vida podría adaptarse a nichos inesperados, como capas específicas de una atmósfera donde la presión y temperatura son momentáneamente estables. ¿Podría haber organismos que floten, sobrevivan a tormentas colosales y se nutran de compuestos químicos exóticos? La astrobiología ha aprendido que no conviene descartar escenarios simplemente por parecer improbables según nuestros estándares terrestres. Además, el estudio de estos planetas ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas para detectar vida. En vez de buscar huellas directas como fósiles o microbios, los astrobiólogos exploran señales químicas en las atmósferas, como desequilibrios entre gases o la presencia de moléculas orgánicas complejas. Los gigantes de gas nos enseñan que la vida, de existir, probablemente dejaría pistas sutiles en el aire, no en la roca. Esta perspectiva ha ampliado la mirada hacia exoplanetas lejanos, donde las atmósferas son la única ventana disponible para el estudio. Finalmente, los gigantes gaseosos han enriquecido la astrobiología con una lección de humildad cósmica. La diversidad de condiciones que ofrece el universo es mucho mayor de lo que la imaginación humana solía concebir. Cada nuevo descubrimiento en estos colosos planetarios nos recuerda que la vida, si existe más allá de la Tierra, podría ser extraordinariamente distinta, pero no necesariamente imposible. Así, la exploración de los gigantes de gas no solo expande nuestra comprensión del cosmos, sino que también desafía los límites de lo que consideramos posible en la eterna búsqueda de compañía en el universo. Cuando pensamos en gigantes de gas como Júpiter o Saturno, es común imaginar escenarios dignos de la ciencia ficción.
civilizaciones avanzadas viviendo entre las nubes, ciudades flotantes suspendidas sobre colosales tormentas y seres translúcidos navegando vientos supersónicos. Pero, ¿qué hay de cierto en estas visiones? ¿Son solo mitos alimentados por nuestra imaginación? ¿O existe alguna base científica detrás de estas ideas? A lo largo de los años, la cultura popular ha pintado estos mundos como entornos llenos de posibilidades para la vida, pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Uno de los mitos más extendidos es que podríamos construir plataformas o naves que floten indefinidamente en la atmósfera de un gigante de gas, como si se tratara de globos aerostáticos gigantes. Sin embargo, la física nos recuerda que la atmósfera de estos planetas no es solo densa, sino también extremadamente dinámica y hostil. Las velocidades de los vientos pueden superar los 500 km por hora, y las corrientes verticales pueden arrastrar cualquier estructura hacia lo profundo, donde la presión y la temperatura se vuelven letales. Es como intentar mantener un globo en una tormenta que nunca termina, pero multiplicada por 1000. Otro mito fascinante es la idea de criaturas gigantescas, casi míticas, que flotan entre las nubes alimentándose de luz o compuestos químicos. Aunque la ciencia ha considerado la posibilidad de formas de vida flotante, no existe evidencia de organismos tan complejos prosperando en condiciones tan extremas. En la Tierra, existen microbios capaces de sobrevivir en ambientes hostiles, pero la vida multicelular requiere estabilidad y recursos sostenidos. En los gigantes gaseosos, la radiación intensa, la falta de superficies sólidas y la constante mezcla de las capas atmosféricas hacen que la supervivencia sea un verdadero desafío, incluso para los organismos más resistentes que podamos imaginar. También se ha propagado la creencia de que los gigantes de gas podrían ser refugios ideales para la vida, protegidos de los peligros del espacio profundo. Pero la realidad es que estos planetas están lejos de ser oasis. La radiación atrapada en sus potentes campos magnéticos puede ser miles de veces superior a la que experimentamos en la Tierra, lo que convertiría cualquier intento de colonización o incluso de supervivencia en una hazaña casi imposible. Es como si los propios gigantes de gas tuvieran un escudo natural que impide el desarrollo de la vida tal y como la conocemos. Finalmente, está la idea de que, si encontráramos vida en un gigante gaseoso, sería fácilmente detectable por sus señales biológicas. Sin embargo, la detección de vida en estos entornos sería todo menos simple. La atmósfera de estos planetas es una mezcla compleja de compuestos químicos, con procesos que pueden imitar o enmascarar señales biológicas. Incluso si existieran microorganismos, distinguir su huella de las reacciones no biológicas sería como buscar una aguja en un pajar en constante movimiento. Así, los gigantes de gas nos recuerdan que la frontera entre mito y realidad es difusa y que el universo es siempre más extraño y desafiante de lo que imaginamos.